buenas tardes. Estamos iniciando nuevamente la transmisión del Centro de Valores. Y hoy tenemos al licenciado Rodolfo Verduzco. Él ha estado de alguna manera participando en el Centro de Valores. Y entre su trabajo ha venido desarrollando una especialidad que se imparte en el centro sobre consultoría estratégica en sistemas humanos. Esto nos lleva poco a poco a ir observando que en los últimos días hemos estado recibiendo información de muchos lados acerca de la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde lo que estamos hablando es de los riesgos psicosociales, ¿sí? Donde en este momento el Estado, a través de este proceso, está preocupado o se está ocupando más bien de qué hacer para que de alguna manera tengamos una sociedad más libre, más sana, pero de otra manera también que las empresas sean más productivas y no propicien este concepto. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Quisiéramos que nos hablara de dónde proviene la norma, de dónde sale todo esto y cuáles serían las intenciones en realidad de este proceso. Correcto. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Y efectivamente, la norma 035, creo yo que muy cercana ya su entrada en vigor, ha tenido una serie de información a través de redes sociales que ha salido muchísimo. Son impactos todos los días en redes sociales de qué es la norma, cómo viene, cómo va a ser. Esta norma 035 tiene su historia. Esto pues viene desde el año 2013, cuando la Organización Internacional del Trabajo identifica nuevas enfermedades profesionales, que le llaman, derivadas de situaciones psicosociales. Tan es así que en el 2016 ya identifica factores de riesgo, y en México, a través de la PRONAVET, que es el Programa Nacional de Evaluación y de Bienestar Emocional, inician o tratan de impulsar una norma que permitiera precisamente el bienestar de los trabajadores. ¿Por qué? Se cuidaba mucho el aspecto de seguridad industrial, de que se utilizaran los implementos adecuados para realizar los trabajos. Sin embargo, se percataron de que el ausentismo laboral, de que el pago de incapacidades seguía incrementándose y no sabían por qué. Entonces viene la identificación de que son otros riesgos, otros factores que afectan ese desempeño de las personas. Tan es así que el año pasado, ya el 29 de octubre del 2018, si no mal recuerdo, se aprueba la norma y se le da un periodo de gracia para que entre en vigor, y a partir del 23 de octubre de este año entra en vigor ya, en donde las empresas con carácter ya de obligatorio tienen que realizar esas evaluaciones en los centros de trabajo. Es considerada la obligatoriedad es nacional para todos los centros del trabajo. Bueno, hablando un poco de los centros de trabajo, ¿cuáles son aquellos centros que quedan fuera de aplicación de la norma? Ok, aquellos centros de trabajo son aquellos que tienen menos, creo, 12 empleados. Ellos manejan, la norma le pide a uno que haga evaluaciones, porque la Secretaría del Trabajo puede llegar y pedir si se han realizado evaluaciones. La Secretaría del Trabajo establece 3 grupos, digamos que de 0 a 15 personas, de 16 a 50 y más de 50 personas. Para cada uno de los grupos se establece una serie de cuestionarios, no los vamos a platicar aquí. Yo invito que
que se metan y revisen la norma en el diario oficial. Ahí vienen más o menos todos los cuestionarios que pueden ser aplicados, considerando todos los factores que pueden ser considerados como estresores y que pueden originar ese factor de riesgo psicosocial en la empresa. Y entonces entrando un poco en ir definiendo poco a poco esto, ¿a qué le podríamos llamar los riesgos psicosociales? ¿O qué son estos riesgos en realidad? El Seguro Social y la Secretaría de Trabajo llaman una enfermedad psicosocial o un riesgo psicosocial todo aquello que afecta emocionalmente, psicológicamente, las actividades de una persona en sus labores cotidianas y que pueden causar afectaciones de tipo psicosomático, que pueden afectar incluso distracciones en la labor de aquellas gentes que en un momento dado pueden correr un riesgo de tener un accidente mayor. Ese es lo que ellos consideran. Como riesgo exactamente, riesgo ¿Y cuáles son los efectos o las consecuencias psicológicas que se dan en este proceso? Correcto. Tenemos una serie de consecuencias que puede generar. Todos los estresores que ellos le llaman son, pues, tu trabajo, cómo realizas tu trabajo, bajo qué condiciones, qué ambiente estás, si estás en ambientes estresantes como, no sé, ruido cercano, movimientos de maquinaria, a lo mejor aires acondicionados demasiado fuertes. Todo eso le causan a uno un estrés y no le permiten a uno tener la concentración de vida y por ende dejas de ser productivo. También la organización, tu relación con tu jefe inmediato, con tus compañeros, cómo es esa relación. Todo eso va afectando y si esa relación entre departamentos, entre compañeros no es adecuada, pues te va a generar un estrés que a final de cuentas va a hacer que estés pensando en otras cosas y no en realizar tu trabajo como debe ser. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Si tú no trabajas adecuadamente, a lo mejor tu patrón dice no trabaja bien y va para afuera, sin saber realmente qué es lo que está ocurriendo, por qué es poco productivo. Entonces se vuelve un círculo porque se despide a la gente, se contrata a otra gente, pero esa otra gente también va a estar sobre las mismas condiciones y pues se eleva la rotación del personal, en fin, todo eso empieza a afectar. Y se tienen que cuidar todos esos aspectos, la organización del trabajo, los tiempos en el trabajo, tu carga de trabajo que tienes para realizar tu actividad es adecuada, o te falta tiempo, o te tienes que quedar horas extras, eso te genera un conflicto en casa, porque en casa te dicen, oye, estás más tiempo allá que acá. En fin, todo eso va generando un estrés para el trabajador, que lo único que hace es generarle lo que nosotros le llamamos el burnout o estrés prolongado laboral, que a final de cuentas yo me acuerdo que mi papá me platicaba, el estrés se te va a dar cuando tú te levantas en la mañana y dices, híjole, tengo que ir a trabajar, en vez de decir quiero ir a trabajar. Ahí ya es un estrés que se da desde salir de casa, llegar al trabajo, no sentirte a gusto, y eso obviamente te va causando pues una enfermedad que a poco tiempo se te puede manifestar ya en, no sé, en dolores de cabeza, desmayos, etcétera, que es lo que trata de identificar y prevenir la norma, exactamente. Entonces podríamos decir que la norma nos pudiera llevar en el tiempo, si la aplicamos bien, si aplicamos todo este proceso, a una mejora en las empresas, a una mejora institucional, a una mejora de todo el concepto laboral y por ende ser más productivo. Definitivamente. Las normas nosotros sabemos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social siempre va a defender mucho a los trabajadores, busca el bienestar del trabajador. Y la norma lo que busca es eso, que el trabajador sea más productivo, pero que pueda estar en un lugar de trabajo adecuado, que sus relaciones sean buenas, que su trabajo lo realice con gusto, en condiciones óptimas, con horarios adecuados para realizar su trabajo, que la carga de trabajo no sea
muy prolongada y que no le permita salir a su hora, en fin, todo eso. Eso si se logra, pues te va a dar más facilidad de que puedas realizar tu trabajo con más gusto y por ende la productividad tiene que ser mejor. O sea, entrando entonces ya a la empresa, ¿cómo debemos de evaluar las empresas para entender que están llevando este proceso? Sí, la invitación, digo, a lo mejor el decir que tenemos que aplicar una serie de cuestionarios, pues es muy frío, pero lo tenemos que hacer porque tenemos que evaluar cómo está la condición de nuestra empresa en cuanto al ambiente de trabajo, el entorno organizacional. Para eso se van a aplicar cuestionarios que van acorde al número de empleados. La misma norma, dentro de uno de sus artículos, le da a uno la facilidad de aplicar fórmulas para sacar la muestra de los empleados a los que se le debe aplicar. Primero hay que platicar con todos los empleados de la organización de que se va a hacer ese análisis, esa evaluación, para identificar y que procuren ser lo más honestos posibles, para identificar qué es lo que está pasando con ellos, qué es lo que, y sobre todo, saber realmente cómo está nuestra organización, nuestro entorno, nuestro centro de trabajo en cuanto a operación. Muchas veces no sabemos por qué no tenemos la productividad adecuada, pues esto nos va a ayudar un poquito a identificar qué es lo que está pasando. Si es un problema del jefe, si es un problema de relación entre departamentos, si a lo mejor no tengo yo para realizar mi trabajo con las condiciones adecuadas y herramientas adecuadas, todo eso, esos cuestionarios, una vez levantados, deben analizarse y debe realizarse la evaluación para determinar cómo se puede realizar y corregir o prevenir situaciones futuras de ese tipo. Después de cursar esta especialidad en consultoría estratégica en sistemas humanos y habiendo revisado la norma, pudiéramos decir que un egresado, un consultor egresado del Centro de Valores de esta especialidad en específico, tiene las herramientas suficientes para diagnosticar este tipo de trabajo, para entrar a la consultoría, para realmente generar este proceso de mejora, de orden? Sí, definitivamente sí. Dentro de la especialidad nosotros tomamos una serie de herramientas que son muy importantes y que ayudan precisamente a ese consultor, ya sea dentro de la empresa o como externo, a identificar o a ayudar a identificar a las personas que nos solicitan el apoyo, pues, y la identificación del problema. ¿Qué se utiliza? Bueno, utilizamos lo que es coaching, hablamos de programación neurolingüística, hablamos también de lo que es problem solving estratégico. Todas esas herramientas utilizamos también, no quiero dejarlo fuera porque también ayuda mucho, lo que es la hipnosis organizacional. Todas esas herramientas permiten al consultor utilizarlas para identificar junto con las personas el problema que se está presentando. Y definitivamente la especialidad nos da todas las herramientas para nosotros poder auxiliar a esas personas a que ellas identifiquen la problemática a la que se están presentando y puedan realizar las mejoras que tienen que hacerse. Cuando ya llegamos a esta definición y sabemos ya que empresas mayores a 15 participantes o 15 empleados, vamos llamando, están sujetas a este tipo de evaluación, la norma trae todas las herramientas o la norma trae los cuestionarios, sí, ya para aplicarlos. O sea, sí, vienen guías ahí que la Secretaría del Trabajo, una vez entrada en vigor, puede visitarnos y puede decir, ¿estás aplicando la norma? Sí. A ver, quiero ver los cuestionarios que has levantado. Uno tiene que presentar, los cuestionarios que hicimos son estos. Estamos en proceso de análisis y vamos a realizar las mejoras que se tengan que hacer.
Y sí, efectivamente, en el diario oficial la norma nos presenta, como le decía yo, una fórmula para que podamos sacar la muestra de a quiénes tenemos que aplicar los cuestionarios, y vienen también los cuestionarios ahí mencionados. Son una serie de cuestionarios que ellos nos indican, este cuestionario puede ser aplicado para este número de gentes, este otro para este y así, para que podamos aplicarlos desde lo menor hasta lo más grande en cuanto al número de empleados. ¿Qué nos dice la norma respecto a quién debe de aplicar estos cuestionarios? ¿Debe ser una autoevaluación? ¿Debe ser personas de fuera? ¿Quién debe hacer este trabajo? La norma nos dice, no especifica en un momento dado quién, pero debe ser la primera realización de qué es la aplicación del cuestionario, puede ser interna. Una vez analizando los resultados y si no se tiene la capacidad adecuada para saber cómo resolverlos, entonces sí se puede recurrir a un consultor externo que nos venga, vea los cuestionarios, vea qué personas son las que están presentando esa problemática y entonces sí, ya de manera personal empezar a trabajar y sugerir los cambios que se pueden hacer, primero para corregir y después para prevenir a futuro cualquier situación. O sea que entonces no hay una especificación clara ni de quién lo debe de aplicar, si este es externo o interno de la empresa, sino que realmente esta sería una ventaja. O sea, empezar a trabajar en esta línea sería más bien una ventaja para la empresa, para esto transformarlo en una empresa más productiva. Correcto. ¿Podríamos decir que esa es la intención de la norma? La norma es que exista un centro de trabajo adecuado, con condiciones necesarias, buenas para los trabajadores. ¿Esto en qué repercute? Bueno, pues repercute en mayor productividad, mayor pertenencia, mayor puesta de la camiseta, digamos, con la empresa. Eso es lo que busca. Y obviamente es un campo abierto para poder nosotros como especialistas en consultoría entrar, ofrecer los servicios y que sepan que nosotros estamos con la posibilidad de realizar las actividades que solicita la norma. La norma inicialmente solicita que sean aplicadas los cuestionarios, se identifique, y eso pues originalmente lo tiene que hacer el departamento, no sé, de recursos humanos, de relaciones industriales, y si es una empresa un poco más pequeña, pues a lo mejor el mismo patrón, el mismo dueño de la organización, para que pueda realizar todo ese tipo de identificación de problemáticas para después proponer soluciones. ¿Qué le recomendaría en cuanto al trabajo que viene haciendo el Centro de Valores relacionado a esta especialidad en consultoría estratégica a los de recursos humanos de las empresas? ¿Les recomendaría entrar a esta especialidad? Sí, definitivamente sí. Definitivamente sí, porque todas las herramientas que se utilizan las van a aplicar y van a identificar los problemas que tienen. Van a saber, por ahí tuvimos una compañera, en mi generación, una compañera que estuvo en primero. Ella trabajaba, era responsable del área de finanzas, era responsable también del área de recursos humanos, y tenían un empleado conflictivo. Y cuando ella empezó a utilizar las herramientas de nosotros, se llevó una sorpresa muy agradable porque no conocía a ese empleado conflictivo. Al hablar con él, a tratar de entender qué es lo que pasaba con él, se resolvió el problema y resultó ser que era uno de los empleados modelos. Ya después se quedó y era, creo que hasta su mano derecha de ella. Entonces, la consultoría definitivamente nos ayuda muchísimo aplicando. Conocemos historia, conocemos epistemología, hablamos de aprender a pensar, como usted nos dice a cada rato, hay que aprender a pensar, aprender a aprender. Entonces, todo eso nos ayuda, nos da las bases para que con todas esas herramientas podamos identificar los problemas y ayudar a resolver al que tiene el problema. Yo no se lo resuelvo. En conjunto vamos a resolverlo.
Bueno, este es un tema que nos podríamos llevar toda una tarde hablando de él, sobre todo cuando tenemos una serie, nuestro país está conformado por grupos de empresas que sobre todo son empresas familiares y que se ha buscado cómo ir primero generándose un autoempleo y después caen en la situación de empezarle a dar empleo a sus parientes. Y entonces esto crea una situación donde no se rompe el lazo familiar contra la empresa y entonces ahí se crea una serie de situaciones y en esto pues tenemos muchas empresas familiares, ¿no? Pero quisiera dedicar un tiempo, ahorita que estamos hablando en este concepto, para mencionar que el Centro de Valores inicia sus programas de maestrías, la maestría de evaluación de bienes, que tenemos ahí 3 especialidades, una en evaluación de inmuebles urbanos, otra en evaluación de inmuebles rústicos y una tercera de evaluación de muebles, ¿sí? A eso que le llamamos maquinaria y equipo. Esta maestría y tiene inicio el 20 de septiembre próximo, que será la próxima semana, ¿sí? Y también estamos iniciando con la maestría de evaluación de empresas e intangibles. Esta maestría de evaluación de empresas e intangibles es una maestría que está diseñada para todo aquel que quiera entrar a evaluar la empresa o bien que quiera entrar a ser consultor en cómo pasar de un negocio a una empresa. Esta maestría en especial está diseñada para que en el primer año el participante pueda obtener una cédula de evaluación de negocios en marcha. Cuando hablamos de negocios en marcha, nos estamos refiriendo a algo que genera dinero, que tiene flujo, pero que no tiene una estructura de toma de decisiones, que es parte de los problemas que se da que quiere prever la norma, ¿sí? Y que en este proceso a veces son tan importantes ya estos negocios que podría ya entrar a procesos de consultoría para llevarlo a una empresa que cuente ya con manuales, que cuente con marca, que cuente con gobierno corporativo, tener una visión más amplia de su proceso y entonces empiece a crear todos esos intangibles que son muy importantes. Y finalmente, ¿por qué no decirlo? Tenemos una maestría en finanzas, donde también ahí tenemos una especialidad en ingeniería financiera, donde se ven todo lo que son reestructuras, alianzas, fusiones, nuevos negocios, todo relacionado al aspecto financiero. Y que el que toma esta maestría con nosotros, le estamos llamando que es una maestría para no financieros, donde lo que nosotros estamos, fue diseñada para todos aquellos que después de que tienen mucho o tienen éxito en su profesión, de alguna manera tienen que entender de finanzas para ver cómo continúan su negocio adelante. Y finalmente en su formación de cómo las fuimos creando, tenemos la especialidad en consultoría estratégica que nos lleva a tener 3 ramos importantes que lo concluimos al final, que sería la consultoría ligada a la empresa, la consultoría ligada a la enseñanza o a la educación y cómo también esto nosotros podemos entrar a observar la sociedad. Aquí lo importante en esta especialidad es que estamos tratando de trabajar, de prever los problemas. Pero además, el punto importante, una vez que aprendemos a aplicar lo que Giorgio Nardone le denomina el problem solving estratégico, aprendemos a salir después para llegar antes. ¿Qué significa esto de salir después para llegar antes? Que nosotros antes de iniciar cualquier cosa debemos de crearla, debemos de proyectarla, ¿sí? Y en el momento que la iniciamos, aquello ya está creado y solo lo que nos toca es conducir todo el proceso. Este trayecto, este ejercicio, nos lleva entonces a entender que el Centro de Valores tiene unos programas donde lo más importante es el desarrollo de sus alumnos,
el desarrollo intelectual, donde cualquiera de las carreras que se toman en el Centro de Valores, el punto importante es cómo aprender a observar la función, a observar eso intangible. Y a través de la función empezamos a crear, por un lado, los valores y por el otro lado, lo esencial de aquello que nosotros estamos evaluando. Este es en realidad el trabajo del Centro de Valores. El Centro de Valores, quiero decirles que tiene ya una experiencia en todo este proceso. Tenemos ya más de 15 años trabajando en el proceso formal de enseñanza a través de posgrados en estas áreas que he comentado. Licenciado Verduzco, quisiéramos agradecer, no sé cómo estamos en tiempo, si no tenemos preguntas por ahí de quien nos está viendo. Quisiéramos agradecerles. Sabemos que la norma todavía no se aplica, que vamos a observar qué va a ocurrir en los primeros meses. Yo creo que tenemos todo un proceso de aprendizaje en el cual tenemos que identificar, y en realidad lo que nosotros necesitamos son individuos sanos mentalmente, podemos llamarle, y que pudieran ser mucho más productivos para un México que mucho les falta. Nos hace mucha falta. Muy bien, no, pues muchas gracias. Los invito a que lean la norma, véanla, léanla. Es muy interesante. Que no nos agarren con los dedos en la puerta, eso es importante. Cecilia, muchas gracias. Creo que cada vez nos está saliendo mejor los programas, creo que hemos ido aprendiendo, ¿sí? Y ya no nos tienen que hacer señas de que el tiempo se nos está terminando. Muchas gracias.